Entonces tenemos nosotros Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no por una mujer, no por Eva, por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley que Dios le dio a Adán en el huerto de Edén, por supuesto que sí. Había pecado Satanás y estaba pecando Eva, estaba mintiendo. Ni le tocaréis, dijo Dios, para que no muráis. Estaba mintiendo, estaba codiciando. Y vio la mujer que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría. Y estaba comiendo del fruto que Dios le mandó a Adán no comer. Porque antes de la ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, había pecado en el mundo. Satanás había pecado. Y junto con él la tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Y también Eva estaba pecando en el huerto del Edén. Pero Eva tenía inocencia y tenía inimputabilidad penal, porque Eva estaba sin ley. Doble protegida Eva, doblemente protegida. Pero cuando Eva perdió la inocencia, quedó expuesta. Y cuando comió del fruto, Adán, le fueron abiertos los ojos a los dos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos debían haber ido a Dios pidiéndole perdón. Y fueron a una higuera. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Pecaron por omisión y ahí se le configuró un pecado de muerte. La paga del pecado es muerte. Un pecado que se condena con la muerte. Entonces, Adán y Eva entraron en un proceso de muerte que para Adán inició con la muerte de su espíritu. Murió espiritualmente y empezó a convertirse en un religioso Adán. Y hizo que unas hojas de higuera que él cortó de un árbol de higuera, la cosió y se hicieron delantales junto a Eva. Eso es religión. Cubrir artificialmente lo que uno es ante los ojos de Dios, pensando que cubrirse la desnudez con hoja de higuera estaba todo bien con Dios. Lo que tuvo que hacer Dios por el pecado que cometió Adán fue herir de muerte dos animales inocentes y con las pieles cubrirle la desnudez a ellos. Es por muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado se paga con la muerte. O lo pagas tú con la muerte tuya o la muerte de un sustituto. Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Eso es lo que hay que creer. Que así, de esa manera sustituta, Cristo nos salvó el alma, dándole vida eterna, inmortalidad, que nos dejó inimputables penalmente. Porque donde no hay ley, no hay pena de muerte para el alma. Entonces, ahora nosotros que hemos creído somos inmundos y perversos pecadores, que vamos a pecar hasta que nos muramos. Pero por ningún pecado que cometamos hay pena de muerte para el alma, porque aquel que sufrió la pena de muerte de su alma en sustitución de nuestras almas y por los pecados de nuestras almas fue Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo entré en condenación a temprana edad, un día yo me arrepentí. Cambié mi parecer respecto de cómo me encontraba ante Dios. Reconocí por fin que me encontraba con mi alma sentenciada a la muerte, al lago de fuego, que moralmente siempre iba a pecar, que jamás podría llegar a la sublimación moral. Siempre iba a pecar contra Dios hasta que yo me muera, hasta que yo me muriera, hasta que partiera de este mundo. Y que por haber pecado estaba muerto espiritualmente, sin poder percibir a Dios. Reconocí que estaba muerto espiritualmente, que en mi cuerpo había una ley del pecado que siempre iba a hacer pecar a mi alma hasta que mi cuerpo muriera, y que mi alma por haber pecado estaba sentenciada a la muerte. Está sentenciado. Es cosa que tu cuerpo muera y te vas al lago de fuego. Entonces, cuando yo me arrepentí, o sea, hice metanoia. Arrepentimiento es un cambio en la manera de autopercibirse, un cambio en el parecer del hombre. Me parecía que esto era así, pero ahora me parece que esto es asá. Cambio de parecer. A Dios le parecía que era correcto destruir a Israel por la idolatría, pero cambió de parecer. Ahora le pareció que no era correcto.
porque tenía que cumplirle la promesa que les dio a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. No lo destruyó. A Dios le parecía correcto destruir a los ninivitas, pero cuando él vio que se arrepintieron en polvo y ceniza por la predicación de Jonás, cambió su parecer. Le pareció que no era justo destruir a los ninivitas. Se habían arrepentido, se habían apartado de su mal camino. Entonces, cuando una persona entiende lo que dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá, y entiende que él ha pecado, entonces este dictamen del Señor debería ser suficiente para que el hombre cambie su parecer respecto de cómo se encuentra en lo penal, en lo que tiene que ver con lo judicial ante Dios. Debería parecerle que se encuentra con su alma sentenciada a la muerte porque pecó. Y Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Pero tristemente vemos que el hombre no quiere verse así, no quiere cambiar su parecer. Entonces cuando las personas mueren, todos dicen, vuela alto, partió al descanso eterno, que Dios te tenga en su santa gloria. Porque eso es lo que piensan ellos cuando las personas se mueren, que se van al cielo. ¿Y qué es lo que fue que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14? Entrad por la puerta estrecha. La razón de aquello es porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno. Y muchos, no pocos, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y tan solo los que la hallan son pocos, y pocos son los que la hallan. No dice, y son pocos los que entran por ella, lo cual podría ser mucho esperanzador, ¿verdad? Pero no dice eso el Señor. Dice, son pocos los que solamente la hallan. Los que la hallan son pocos. Y Cristo dice, entrad. ¿Y saben por qué la puerta es estrecha? Es angosta. Porque se entra solamente por la fe. Si tú agregas tus obras, quedas trabado. Su enseñanza es muy pedagógica, la del Señor. Ahí tenemos una enseñanza pedagógica, usando la pedagogía. ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque solamente se entra por la fe del hombre, sin obras del hombre, sin agregar obras. Si agregas obras, quedas trabado, porque la puerta es estrecha. Se entra por la sola fe en ese sacrificio consumado por Cristo en la cruz, que ha resultado para nosotros en la inmortalidad y la vida eterna para el ser humano.